¿Por qué Harry tiene que volver a la casa de sus tíos cada año en las series después de descubrir que es un mago como Harry? ¿Sabes quiénes son Lunática, Colagusano, Canuto y Cornamenta? ¿Cómo Voldemort se entera del torneo de los tres magos? ¿Y qué pasó con Bartemius Crouch Jr.? ¿De dónde sacó Harry el pedazo de espejo que usa para intentar comunicarse con quien él cree que está hablando? Estas son solo algunas de las cosas que las películas de Harry Potter dejan completamente abiertas y no te responden absolutamente nada. ¿Qué onda, magos? ¿Todo bien? Si apenas llegaste aquí al caldero chorreado, ya sabes, ¿no? No seas muggle. Suscríbete, activa las notificaciones, mantente al tanto de todo, suscríbete, deja tu like, deja un comentario, usa el botón de gracias para contribuir, así tu comentario se destaca, o hazte miembro, como prefieras, amigo. Es increíble la cantidad de cosas que las películas de Harry Potter dejan sin resolver tratándose así de una adaptación. Incluso porque si te pones a pensar, la historia de Harry Potter sigue cronológicamente ahí, ¿no? Los acontecimientos. Cada película cierra bien, pero hay cosas sin respuesta. ¿Por qué? Porque son cosas de los libros que no llevaron a las películas y así lo dejaron. La gente tendrá que averiguarlo si no leyó los libros. Léelos. Hoy seleccioné algunos momentos para comentarlos aquí, por ejemplo. En la primera película, Harry empieza teniendo una vida muy miserable con los Dursley. ¡Ay, qué susto, hija mía! ¡Madre mía, hija! ¡Qué susto! Tu papá está grabando, no hagas eso, ¿va? Ay, Dios, el papá graba. ¿Quieres saludar? Habla aquí en el moradito, di hola y tu nombre. ¿Ya no quieres hablar? Ve con mamá. Interrumpimos nuestra programación para que vean. Harry tiene una vida miserable ahí, solo regresando, ¿no? Harry tiene una vida miserable ahí. Con los Dursley descubre que es mago, se va a Hogwarts. Uno piensa que la vida de este chico cambiará. Vivirá en un mundo más tranquilo, aunque no tanto. Aunque podría quedarse con los Weasley, Harry siempre regresa cada año a la casa de los Dursley. No pasa las vacaciones en la madriguera donde sería bienvenido. Y nada de eso se explica, nunca se explica porque hay un motivo. Obviamente si la persona no leyó los libros o no investigó sobre eso, no lo va a saber, ¿entendiste? No sabrá que está en la casa de la calle de los Alfeneiros. Cuando Petunia aceptó a Harry, selló una protección que Dumbledore hizo con un hechizo, extendiendo el sacrificio de Lilian hasta la calle de los Alfeneiros. Como Petunia tenía la misma sangre que Harry, al aceptarlo, sella esa protección por el lazo sanguíneo. En la calle de los Alfeneiros, Voldemort no puede tocar ni encontrar a Harry, por eso debe regresar. Debía llamar a ese lugar su casa, aunque fuera horrible vivir ahí, necesitaba considerarlo su hogar. Entonces, por eso es que él no pasa las vacaciones, no va directo de Hogwarts a la casa de los Weasley ni nada por el estilo. En ninguna película explican quiénes son Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta, así que si solo ves las películas no lo sabrás. En la tercera película es cuando Harry obtiene el mapa del merodeador, ¿no? Los merodeadores son presentados. La historia de los merodeadores realmente es cortada de la película, simplemente cortada. Nunca se dice que Lupin es lunático, Sirius es Canuto, tu papá era Cornamenta o Pedro. Pettigrew es Colagusano, nadie lo menciona, pero en la siguiente película Voldemort lo llama así. Harry menciona el apodo de Sirius, aunque eso no sucede en pantalla, ¿entiendes? En el libro, Harry lo descubre, él escucha toda la historia, descubre que el lunático era Lupin, Canuto era Sirius, Colagusano era Pettigrew y Cornamenta era James, pero en la película no, eso no, definitivamente no se dice, en la película no se menciona. Solo se ve a Voldemort llamando a Pettigrew Colagusano, pero no explican cómo sabe su apodo ni cómo Harry lo descubre en la película. ¿Y entonces Harry está llamando a Sirius Canuto? Él dice algo así como, ah, Canuto, lo atraparon en su escondite, ¿no? Usando el apodo ahí con Snape para decir que Sirius había sido atrapado, entonces así, es algo que si dependiera de la película nadie sabe, nadie sabe. Quizá alguien diga, pero Harry en la historia sí lo sabe, ¿no? En el libro él sabe todo eso. No importa si lo puso en la película, tiene que explicarlo, sobre todo si lo conecta con la anterior, si no, el público se queda perdido. ¿Quién es fan de Harry Potter? Consumen todo, se meten en todo. No hablo de nosotros, sino de personas que consumen. Una película no es solo para fans, es para todos y debe hablarle a todos. En El Cáliz de Fuego se revela que Bartó Crouch Jr. seguía vivo y suplantaba a Alastor Moody.
y se había escapado de Azkaban porque toda la historia, la trama de cómo llegó ahí queda abierta, lo que pasó con él después queda abierto. Quien solo vio las películas puede creer que él regresó a Azkaban por la frase de Dumbledore, manda una lechuza a Azkaban, notarán que falta un prisionero. La película no explica qué pasó con él, pero en el libro recibe el beso del Dementor, ¿cierto? Se queda ahí, le succionan el alma y todo eso, pero la película da igual. ¿Quieres saber qué pasó con él? Descubre cómo secuestró y suplantó a Moody. Otra duda que dejan las películas, cómo Voldemort se enteró de todo. Si él y Colagusano estaban escondidos en los bosques de Albania como fugitivos, ¿cómo supo algo que era secreto y no se había anunciado? La película no explica esa historia, la cortan completamente de la película. Berta Jorkins, que es la clave fundamental de esto, la cortan de la película. Simplemente lo que pasa es Berta Jorkins. Ella lleva unos papeles a Bartó Crouch Sr. y descubre que él sacó de contrabando a su hijo de Azkaban. Todos creían que él había muerto, pero en realidad fue la mamá del tipo, no Bartó Crouch Sr. Ella lo descubre y Bartó Crouch dice, chin, ya valió. Voy a lanzarle un fuerte hechizo de memoria. Berta Jorkins ya era despistada. Sale de vacaciones del Ministerio de Magia y viaja a Albania, donde tenía parientes. En una posada allá, Colagusano se detiene a comer. Él la encuentra y ella lo reconoce porque estudiaron juntos. Colagusano la convence de ir con él, la lleva ante Voldemort y ambos la torturan. Le preguntan sobre el torneo de los tres magos porque trabajaba con Bartó Crouch Sr. Ahí es cuando lo descubren, ahí es cuando planean todo, ahí es cuando van a rescatar a Bartó Crouch Sr., ahí es cuando Bartó Crouch Sr. y Colagusano van a secuestrar a Moody y entonces ponen el plan en práctica. Pero para la película nadie necesita saber eso, ¿entiendes? Nadie necesita saber eso, hermano. Increíble, porque quien leyó el libro sabe eso, quien solo vio la película. Y vuelvo a decir, estoy hablando del público en general, no estoy hablando de la persona que consumió, se volvió fan, salió a investigar todo, fue a leer el libro, estoy hablando del público en general. Voldemort simplemente lo sabe. ¿Cómo? Solo lo sabe. ¿Y qué fue de los padres de Neville Longbottom? La película lo deja abierto, apenas mencionan a los padres de Neville cuando Harry descubre que fueron torturados y ve el recuerdo de Karkaroff entregando a Bartó Crouch Sr. Me gusta mucho esa escena, aunque sea distinta al libro. En la Orden del Fénix, Neville mismo lo menciona. Después de que Bellatrix escapa, dice, mis padres fueron torturados por Bellatrix Lestrange. Sirius lo menciona al mostrar la foto de la Orden del Fénix, ¿no? Tuvieron un destino peor que la muerte. Si quieres saber, quiero saber, yo quiero saber, lo que les pasó no se dice. Ellos aún están internados en el Hospital San Mungo, con secuelas irreparables por esa tortura. La película no muestra eso, deja otra cosa abierta, amigo, y es una falla enorme, no algo menor. Es simplemente lo que ayuda a Harry a escapar de la mansión de los Malfoy, Harry en las Reliquias de la Muerte. Él ya empieza la película con un espejo que él cree que está viendo. El ojo de Dumbledore ahí, ¿verdad? No era el Dumbledore que esperaba. Está con el espejo y ve un ojo que cree que es de Albus Dumbledore. Y él se queda con ese espejo, con ese pedazo de espejo que va llevando para abajo, no sé qué, para el espejo. Entonces lo atrapan ahí en la mansión de los Malfoy, capturado. Él dice, bueno, ya se acabó aquí, estoy desesperado. Él agarra ese pedazo de espejo que tenía en su calcetín y dice, ayúdame por favor. Y entonces Dobby aparece y los salva de ahí, amigo. Simplemente ellos están siendo salvados de una trama que estaba ahí, o sea, no hay salida, ¿entiendes? No se menciona en las películas cómo obtuvo ese espejo. Fue un regalo de Sirius, simplemente un regalo. En el libro, que en realidad es un par, uno se quedaba con Harry y el otro con Sirius para que pudieran comunicarse. Harry se olvida de ese espejo, termina rompiéndolo en el baúl y solo después de que Sirius muere, él dice, chin, debí haberlo usado, ¿verdad? Esto aquí, mira, realmente es algo que salió de la nada. En Reliquias de la Muerte, en la película, eso se corta, no hay ese espejo en la película, en ningún momento aparece ese espejo y entonces simplemente en Reliquias de la Muerte en la película. Él aparece con el espejo y luego en la casa de Aberforth, donde el espejo tiene un pedazo faltante, el de Harry, lo cual está mal porque debería ser un par. Aberforth lo compra de Mundungus, que había robado las cosas de la casa de Sirius, entonces Aberforth, está ese espejo que falta, el pedazo de Harry, nada que ver, el pedazo de Harry no está faltando ahí, porque ni siquiera iba a aparecer, porque no es así como funciona. Entonces, en la película simplemente mira cómo sacó Harry eso de ese espejo, de dónde lo sacó, eso no importa, no importa. La película aborda mal la profecía y la deja inconclusa. En la quinta, la trama gira solo en torno a la profecía. Voldemort busca la profecía en el ministerio, la orden la protege. Harry cae en su trampa y ocurre una batalla en el departamento.
La profecía se rompe y en la película solo escuchamos que uno no vivirá mientras el otro siga vivo. Y ya, solo eso, no dice nada más, no explica nada. Mientras que en el libro, Dumbledore tiene una conversación con Harry explicándole todo lo que pasó, el porqué de esa profecía, cómo fue hecha, quién la hizo. Por eso los padres de Harry se escondieron y Voldemort lo atacó de bebé. Además, Harry no estaba obligado a cumplir la profecía, no era una regla. Pues en la película eso no tiene ni el 2% de lo que se explora, ¿sabes? 2% entonces es algo que parecía tener un peso enorme. En la película se vuelve solo una alegoría o adorno, con una voz horripilante diciendo uno no podrá vivir mientras el otro sobreviva. ¿Qué significa eso y cómo se profundiza en la película? Me quedé con la duda. Otro detalle que queda, wow, este sí que queda sin explicación alguna, ¿por qué la varita de Harry reacciona sola contra Voldemort cuando están huyendo ahí en el set de Potter, verdad? En el set de Potter, Voldemort cambia su varita porque la suya y la de Harry estaban conectadas. Toma la de Lucio y al atacar, la varita de Harry reacciona sola. Harry está prácticamente inconsciente. La varita reacciona sola ahí contra Voldemort. Y entonces Harry se queda sorprendido. ¿Cómo pasó eso? No, mi varita reaccionó sola y nadie le creía. Cuando está en el limbo, Dumbledore le explica, ¿no? Tu relación con Voldemort es atípica, es única. Entonces, tu varita reconoce a Voldemort en ese momento y regurgita el propio hechizo contra él. Tu varita contra otras personas es una varita completamente común. Contra Voldemort era más poderosa, pues ya lo había sometido en el cementerio con Priori Incantatem y lo reconocía. Eso es importante de explicar. No lo explican. Otro punto abierto es cómo el medallón llegó a la casa de los Black. Cuando están ahí, en las Reliquias de la Muerte, están buscando, descubren sobre R.A.B., que es nuestro R.A.B., el hermano de Sirius. Monstruo, en esa casa había un medallón. Mi amo pidió destruirlo y eso fue todo. Origen del medallón, cómo lo obtuvo Régulo, qué ocurrió y cómo lo descubrió. Nada importa porque esa parte del monstruo se corta y se dice que fue solo, amigo. Eso simplemente fue el mayor error de Voldemort que hizo que empezaran a descubrirlo sobre los Horrocruxes. Es muy importante. En el libro, Voldemort pide un elfo prestado. Régulo ya estaba arrepentido de ser mortífago. Voldemort pide un elfo prestado, Régulo va, le presta a Monstruo y le dice a Monstruo: cuando termines lo que Voldemort te pida, regresas. Voldemort hace que Monstruo beba la poción que protegía el relicario para probar las defensas y lo deja agonizando para morir. Voldemort subestima la magia de los elfos. Monstruo termina su tarea y regresa, pues Régulo le ordenó salir de la cueva. Pero Voldemort ni siquiera se tomó la molestia de poner hechizos ahí que impidieran a los elfos salir de ahí. Porque él pensó que el elfo se iba a quedar ahí muriendo, no le importaba, pensó que el elfo, no podría salir, ¿entiendes? Entonces, simplemente muestra uno de los mayores errores de Voldemort, uno de los muchos que van construyendo su ruina, su camino hacia la destrucción. Y eso no se muestra, tipo, ¿quién es R.A.B.? Pues simplemente mira, es el hermano de Sirius, ya así es en la película, ¿entiendes? Así es en la película, no dicen cómo llegó el guardapelo, nada de eso, hermano. Otro punto que también queda muy abierto es la conexión de Harry con los Peverell, con el desconocido Peverell, en este caso no. En la película, Harry recibe la capa de invisibilidad en su primer año, pero no dicen de quién es. En el libro, luego sabemos que es de Dumbledore, pero eso no lo mencionan en la película. Y entonces Dumbledore simplemente tenía la capa. ¿Por qué? Porque él tenía la capa. Después descubrimos, ¿no?, que era una reliquia de la muerte que tenía el cuento de los 3 hermanos. Pero no dice que Harry está relacionado con Ignotus Peverell, el primer dueño de la reliquia. No explica que Dumbledore tenía la capa porque se la pidió a Santiago para analizarla, ya que sospechaba que era una reliquia de la muerte. En Navidad, cuando Harry vuelve a Hogwarts, le devuelven el objeto con una nota. Tu papá me lo prestó antes de morir, ya es hora de devolvértelo. Espero que le des buen uso. Ok, eso lo dice, pero ¿por qué se la prestó? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es que Harry tiene esa capa? No lo explica, porque en el libro sí se explica. Harry dice, soy descendiente del hermano. Y él va y ve la tumba en Godric's Hollow y dice, oye, Godric's Hollow, mi familia es de aquí, soy descendiente de ese tipo. Entonces, esa explicación no está en la película no lo dice. La película no aclara que Harry es pariente de Ignotus Peverell, primer dueño de la capa de invisibilidad. Esta también es otra que, wow, esta queda muy abierta, de verdad, muy abierta. En las Reliquias de la Muerte, Harry está ahí, ¿no?, guiado por un Patronus en el bosque. Llega y la espada está en el fondo del pozo en el lago congelado. Él va por ella, casi es ahorcado por el Horcrux y todo eso. Y luego, al mostrar los recuerdos de Snape,
revelan que él conjura el mismo Patronus que apareció en el bosque. En un intento muy fallido de explicar, mira, fue Snape quien hizo eso, pero la película no dice quién puso la espada ahí, ¿entiendes? Snape fue quien puso la espada ahí y conjuró el Patronus para que Harry la encontrara. En la película mostraron a Snape conjurando el Patronus mientras Dumbledore aún vivía y el Patronus salía por la ventana. El Patronus aparece en el mismo lugar, solo mostraron que era el mismo en distintos momentos, ¿no? Cronológicamente. Eso causó un gran desorden porque el Patronus salió por la ventana y apareció en el bosque. Todos dijeron que fue al bosque como si al conjurarlo Dumbledore ya estuviera muerto. ¿Entiendes? Es confusión, mezcolanza, desorden, algo que la película deja abierto. Otro tema pendiente en las películas es por qué Snape se hizo mortífago, ¿sabes? En las películas no se muestra porque el recuerdo donde Snape insulta a Lily llamándola sangre sucia fue eliminado. Entonces, así, no tenemos un momento en que Snape rompe la amistad con Lily, no vemos a Snape enojándose con mucha rabia. Cuando Lily sale con James, su ex enemigo, él no se volvió mortífago solo por eso, ¿verdad? Obviamente él ya tenía eso, ya le gustaba la ideología, ya era algo que él ya tenía, ya se sentía atraído, ¿no? Andaba con una banda medio rara, pero eso no se muestra. No se muestra claramente por qué Snape acude a Dumbledore para pedir ayuda, no se explica así, ¿sabes? Solo muestran a Snape llegando en la película, ayúdame. Él sigue a Lilian, pero no admite que contó la profecía a Voldemort y luego se arrepintió. Cuando descubre que la profecía podría afectar a Lilian y que Voldemort iría tras ella, no muestran eso claramente, solo enseñan superficialmente a Snape pidiendo ayuda para proteger y esconder a Harry y Lilian nada más. Por último, lo que sigue sin explicación es cómo Harry sobrevivió a la Avada Kedavra de Voldemort en el bosque la segunda vez. ¿Por qué sobrevivió en la película? No lo explican, en la película no lo dicen. Incluso mucha gente cree que él sobrevivió, porque Voldemort solo destruyó la parte de él que estaba dentro del cuerpo de Harry y ya, y Harry tenía la piedra de la resurrección. Y por eso, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en la película. No explican que al usar la sangre de Harry en el cáliz de fuego, Voldemort le ata a la vida por la protección de Lily. Eso queda totalmente abierto, amigo. Entonces, la persona que no leyó los libros o que no se profundizó, que solo vio la película, no entiende eso, no sabe algo así. Ah, ¿por qué sobrevivió Harry? Porque Dios quiso, ¿entiendes? Simplemente así, porque la película que necesitaba explicar eso no lo explica, pero es eso, mis magos. ¿Hay algo más que ustedes sintieron que quedó sin resolver en las películas de Harry Potter, que dejaron de mostrar en la adaptación y fallaron? Lo sabemos, ¿verdad? Una adaptación siempre cambia. Tiene sus cambios y es normal, pero algunos necesitaban estar ahí, algunos puntos eran cruciales para ser explorados en la historia. Hicieron mucha falta. Dime, ¿cuál sentiste que faltó o no entendiste en la película y solo comprendiste al leer el libro? Si viste la película antes del libro, cuéntame. Si leíste el libro y notaste que algo faltó en la película, dime. Nos vemos en el próximo episodio del Caldero Chorreado Travesura Realizada.